Muy bien, gracias por estar con nosotros en su segmento. Estamos en Iglesia Virtual Internacional con la Escuela del Reino y dentro de la Escuela del Reino tenemos esta clase de la cual vamos a hablar hoy, esta capacitación. La semana pasada la hicimos bilingüe en inglés y español porque hay un ministro acá en California quien quiere compartir con nosotros estos conceptos de cómo descubrir nuestros derechos y privilegios de ser hijos e hijas de Dios Altísimo. Ese es un tema que es tan necesario y lo que me puedes hacer favor, Leoban, es que pones en apagado tu micrófono para que no se oiga el ruido que está ahí atrás, pero cuando ya sea tiempo de interactuar, entonces tú y yo interactuamos, ¿ok? Porque también es escuchado, ¿eh? Muy bien. Entonces, recuérdense, nuestra visión es transformación. ¿Cuál es la primera palabra, Jamie? Se me olvida, se me ha estado olvidando la primera palabra porque estoy tan emocionado. A ver, ¿quién se sabe la visión de la iglesia? ¿Alguien? La primera palabra que comienza, primero está transformación, pero antes está un momento, ahorita lo vamos a, no quiero que pasemos de ahí sin conocer la primera palabra de lo que es nuestra visión. Aquí está Jamie. Quizá Jamie uniendo ideas y recursos, y esa es parte. En un momento vamos a ver, porque quiero que lo anotemos, porque es tan necesario que reformación, sí, ahí está. Reformación, transformación, unidos, unidos en amor, transformación, ¿ya? A ver, alguien que se sepa la visión. Ahorita te la vamos a decir, varón. Bien, aquí está, en la pantalla. Por favor, aprendámosla, porque aún yo, en lo emocionado que estoy, se me está olvidando, Jamie, porque estoy ahorita en 3 eventos. Mi esposa está preparando un evento que al rato les voy a decir ahorita. Vino también Irene Landeros, está aquí con nosotros en California. Tenemos el privilegio de por primera vez tener a Pastor Leovan de allá de Cuba. Desde Cuba se está comunicando con nosotros, Jamie. Y es decir, tantas cosas que estoy tan emocionado. Bien, reformación y transformación. Unidos para transformar con el amor de Dios. Unidos para transformar con el amor de Dios. Por favor, recordémonos de la visión, ¿ok? Hacemos esto conectando en Cristo, uniendo ideas y recursos para hacer una nación del reino que transforma individuos, ciudades y naciones con el poder de Dios. Eso es quienes somos. Reformación y transformación. Lo voy a repetir. Unidos para transformar con el amor de Dios. Hacemos esto conectando en Cristo, uniendo ideas y recursos para hacer una nación del reino que transforma individuos, ciudades y naciones con el poder de Dios. Creemos entonces que Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, porque la Biblia lo enseña de esa forma, y Él creó varón y hembra. Entonces, en esta ocasión vamos a estar leyendo o poniéndonos al día de lo que comenzamos a compartir la semana pasada, pero queríamos asegurarnos que se comprende ese tema, Pastor Sebastián, porque un gran número de creyentes decimos que amamos a Cristo. Lovan, si pones tu micrófono, apagas tu micrófono, por favor. Sí, ya. Ok, gracias. O es que a tu derecha, a la izquierda de abajo, ahí está donde le puedes apagar el micrófono. ¿Ya?
Ok, Sí, gracias. sí. Muy bien. Entonces, hay un gran número de creyentes, un gran número de personas que aman a Dios, pero que dicen que son nacidos de nuevo, pero no saben cómo ellos, eh, tener acceso a las promesas del reino. Hay personas que necesitan ser liberadas cada vez que se dice que se habla de pecado, cada vez que se habla de liberación, y ellos quieren ser liberados todos los días, pero no saben cómo hacerlo porque no conocen el privilegio de ser hijos de Dios. Entonces, comenzando con este tema, es los caminos sobrenaturales de la realeza, es descubriendo tus derechos y privilegios de ser un hijo o una hija del Dios Altísimo. Algunos de ustedes pensarán, oye, pero yo ya sé quién soy. Ya, yo sé que soy hijo de Dios, sí, pero otras personas no lo saben y porque no hemos sabido cómo enseñarles del tema. Para eso vamos a aprender juntos. Y aquí está Primera de Samuel capítulo 10 versículo 25. Una de Samuel 10:25. Entonces Samuel explicó al pueblo el comportamiento de la realeza, lo escribió en un libro y lo puso delante de Jehová. Vean qué preciosa la escritura. Primera de Samuel 10:25. Entonces Samuel explicó al pueblo el comportamiento de la realeza, lo escribió en un libro y lo puso delante de Jehová. Es decir, muchachos, ya hay una forma de comportamiento de los hijos de Dios, pero lo desconocemos. ¿Cómo se vería, Julieta, que en tu iglesia enseñas de qué tan preciosos somos a los ojos de Dios y cómo debe comportarse la realeza? Y así la gente aprende a orar por sí misma y aprende a pedir de Dios directamente en lugar de esperar que ustedes oren por ellos. ¿Cómo ves esa idea, Julieta? Muy buena idea porque eso es lo que deberíamos estar enseñando en las iglesias, de que las personas tengan un alto concepto de quiénes son ante Dios, porque así se valoran más y saben para dónde van. Si hay una identidad con Dios, con Cristo, pues para nosotros es mucho más fácil saber orar, poder dirigirnos a Dios, poder saber quién soy yo en Cristo, qué es para mí, ya, no perdemos la identidad. Muy bueno. Gracias. Bien, entonces eso vamos a estar aprendiendo aquí. No sé si Pastor Sebastián quiere hacer un comentario. Adelante, Pastor. Esto es un buen tiempo, Pastor Sebastián. Sí, es una bendición y fíjese que qué importante, ¿verdad? Lo que en realidad el pueblo de Dios tiene que saber. Y a mí me llama tanto la atención cada día cuando nosotros le hablamos, ¿verdad? Al pueblo, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué se debe de hacer la palabra de Dios? ¿Cómo interpretar la palabra de Dios? Yo sé que esa es una bendición, pastor, porque creo que en muchos lugares o en muchas iglesias, lo único que se enseña es un capítulo y se lee la palabra, pero a veces no se le explica, ¿verdad? Estábamos, el domingo me llamaba tanto la atención sobre una enseñanza. ¿Qué es ser un soldado de Jesucristo? ¿Cómo prepararse para ser un soldado de Jesucristo? Que se requiere disciplina, ¿verdad? Y muchas cosas que tienen que hacerse para poder lograr el éxito. Yo creo que es una bendición, pastor, lo que en realidad necesitamos enseñarle al pueblo de Dios a entender lo que en realidad la palabra de Dios nos da y la fe que tenemos que tener en lo sobrenatural de lo que Dios hace y que Dios es real y que el Espíritu Santo habla a sus hijos, ¿verdad? En privado también. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con estas escrituras base. Solo se las voy a decir para que tengamos una mejor base para cuando la gente pregunta, porque siempre hay quien pregunta, ¿y dónde dice en la Biblia? ¿Dónde? ¿Y cómo dice la Biblia? Bien, queremos tener una respuesta para ellos. La primera que les quiero dar es
Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice, mas a todos los que le aceptaron a Jesús, ellos se les recibieron el poder o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fueron llamados hijos de Dios. Hay muchas personas que cuando yo les digo, oye, ¿quién eres tú? No, pues yo solo soy un servidor, yo solo quiero ser un sirviente del Señor, y no saben ni siquiera qué es lo que están diciendo. Luego, algunos quieren seguir siendo chamacos, niños, ¿sí? No queremos madurar, pero Dios quiere que seamos hijos, que lleguemos a saber que somos hijos e hijas de Dios, que se nos ha dado ese derecho, esa potestad. Es un documento legal, muchachos. Luego, luego el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3 al 6. Donde Jesús dijo, en verdad os digo que el que no es nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es, pastor? Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Gracias por preguntar. Listo. Juan capítulo 3, versículo 3 al 6, donde Jesús respondió a Nicodemo, le dijo, en verdad os digo que a menos que seáis nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y luego continúa diciendo, y a menos que seas nacido de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué yo no entiendo la Biblia? ¿Por qué es que yo no experimento esa paz de la que habla Julieta? ¿Por qué no experimento ese gozo del que Jamie disfruta? O del que Nora habla con un gran denuedo y con gran confianza. Debes preguntarte, ¿soy nacido de nuevo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabes cuando eres nacido nuevo? Porque hasta un perico puede repetir la oración del pecador. ¿Se recuerdan la oración del pecador que le enseñamos a la gente? Muchas veces hasta un perico puede repetir esa oración. Aquí está una de las claves para que les ayudemos a la gente. Preguntémosle, ¿me puedes decir en tu vida cuándo fue que tuviste una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, que tú supiste que Dios te ama? Y si la respuesta es no, bueno, pues yo voy a la iglesia, pero no, esa no es la pregunta. La pregunta debe ser, ¿cuándo fue la vez que experimentaste que hubo un cambio en tu vida? Bueno, sí, yo recuerdo que hice una oración y dejé de tomar, o ya no fumaba, se me quitó el deseo de fumar. Ahí fue una experiencia espiritual. Y este es un buen punto para preguntarle, no sé si Jamie vas a poder compartir. ¿Vas a poder compartir, Jamie, o solo vas a escuchar? Sé que te gusta escuchar. Ok. Voy a preguntarle a Nora, entonces. Ya me respondió Jamie. Nora, no sé si vas a poder compartir. Quisiera hacerte una pregunta a ti, Nora. Está bien. Gracias, mija. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú ya entregaste tu vida a Cristo, porque hemos visto el poder de Dios, o cómo te expresas, hablas de oración, hablas de milagros, etcétera. Creemos que tú has experimentado el ser nacido de nuevo. Ahora, cuando tú ¿recuerdas tú cuando entregaste tu vida a Cristo, cuando tú dijiste, Señor, te entrego mi vida, perdóname por mis pecados, Señor Jesús, hazte real en mi vida? ¿Hiciste alguna oración como esa y cuál fue tu experiencia? ¿Nos puedes compartir en un par de minutos nada más? Sé que es muy Sí, largo, pero adelante. sí, yo recuerdo que en ese momento andaba como media perdida, no encontraba el camino, pero sí recuerdo que yo asistía a la iglesia donde mi mamá, y esa fue una de las donde asiste mi mamá. Y yo me acuerdo que el pastor dijo que pasaran al frente los que necesitaban oración, y yo lo hice.
Y casi todos los que pasaron se hincaron a orar y en ese momento yo me puse a orar y yo le dije al Señor, le pedí perdón y yo le decía que yo necesitaba conocerlo, que yo necesitaba tener un encuentro con Él. Entonces, sí, en ese momento empecé a sentir algo sobrenatural, algo bien hermoso y de repente yo sentí que alguien iba caminando hacia mí. O sea, yo lo vi como en el espíritu, porque no, y vi que alguien, como que alguien iba caminando hacia mí y puso su mano derecha en mi hombro derecho. Yo sentí la mano en mi hombro y en ese momento yo volteé a ver para atrás para ver si alguien había, si había alguien detrás de mí y en realidad no había nadie. Yo pude sentir aquella paz en mi corazón y yo dije, aquí está el Señor me ha perdonado. Cuando nosotros buscamos al Señor de todo corazón, Él se hace presente y está ahí para cada uno de nosotros. Y he pasado muchas experiencias así bonitas en el espíritu que vale la pena vivirlas y buscarlas. Sí, entonces como ven, esa debe ser una de las manifestaciones, Pastor Sebastián, porque mucha gente, y tú también, Pastor Levan, allá en Cuba, recuerda que la gente dice, no, 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 si yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, pero la pregunta no es tanto como vas a la iglesia o oras o lees tu Biblia, tanto como has tenido una experiencia con Dios. Y si la respuesta es, bueno, no, la verdad que no sé, ¿sabes qué? Vamos a orar para que Dios entonces se haga real en tu vida y que Dios te ayude. Pídele al Señor que tú quieres experimentar que es ser nacido de nuevo. Cuando nosotros dirigimos así a la gente, Pastor Sebastián, entonces vamos a comenzar a enseñarle al pueblo a ser libre y no que dependa de nosotros. ¿De acuerdo? Bien, ahora entonces, una vez ya tenemos esas escrituras básicas, ahora la pregunta es, ¿cómo llego a ser nacido de nuevo? ¿Cómo lo hago? En Romanos capítulo 10 se nos dice que de la confesión de nuestros labios, que se une con nuestra fe, llegamos, entonces lo que decimos llega a suceder. Es decir, cuando tú declaras que Jesús es tu Señor y tu Salvador, vienes a ser nacido de nuevo. Estás declarando tu fe. Es tan necesario que el pueblo hispano entendamos esa dinámica de pedirle perdón a Dios, de entregar nuestra vida a Cristo, porque si no, no vamos a entender este tema que tenemos para ustedes. Porque si no nos vemos como hijos de Dios, ¿crees tú que te vas a ver como hijo de un rey? Ahora, un hijo de un rey, solo porque vivas llamémosle, en Colombia o allá en Perú, ahí es Dios. Dios es el rey del universo, es el dueño del universo. Viniendo entonces a la lección, veamos, comencemos con lo que es el prefacio o la introducción. Dios ha dado muchos movimientos a los pueblos, al mundo, para que la gente, para que la iglesia se comience a restaurar, sea restaurada al propósito eterno que Dios tiene para la iglesia. Y hay mucha gente que solo es fanática, pero no es discípula de Jesús. Nosotros yo quiero ser discípulo de Jesús. Y para ser discípulo de Jesús, yo tengo que aprender qué es lo que mi profesor, qué es lo que mi maestro enseña. Tengo que tener disciplina. Y ahí es donde se comienzan a separar los fanáticos de los puros de corazón. El derramamiento del Espíritu Santo siempre trae una mayor conciencia de pecado. Es decir, cuando yo recibo la revelación de que el pecado es algo malo para mí, entonces yo comienzo a querer cambiar. Y con nosotros aquí está nuestra amada Irene Landeros, que también está en este evento. Al rato les voy a decir cómo se está poniendo todo eso. Bien, la revelación de nuestro pecado e indignidad es solo la mitad de lo que se necesita. Ahorita explico. Muchos de los avivamientos no pasan de decirle a la gente que son pecadores y que necesitan arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Y ahí no pasan. Pero ahora tenemos que ayudarles a que la gente comience a entender, hey,
tienes mucho por delante. Y entonces ese discipulado de Jesucristo se tiene que convertir en un estilo de vida. Porque aquí con nosotros hay solo pastores. Ahorita está pastora Jamie, aleluya. Pastora Nora, esa pastora Irene Landeros. Es decir, muchas de nosotros nos preocupamos por la gente, por eso calificamos como pastores, pero nosotros tenemos que enseñarles a las personas la importancia de ser discípulos de Jesús, de ser hijos de Jesús, de construir algo sustancial y no solo el pecado. Recordarles a los compañeros de la iglesia que son pecadores cada semana, muchachos. Y solo hablamos de lo mismo, de que hay pecados aquí, pecados allá. Y no tenemos esa libertad de hablar de qué es lo que Dios, el privilegio que Dios nos ha dado. Pero veamos acá entonces, volvamos a este libro es una respuesta a ese clamor de la gente, a ese deseo de la iglesia, porque Dios, la naturaleza misma, está pidiendo, dice Romanos capítulo 8, que la naturaleza anhela la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo. Entonces, en este mensaje, en este proceso que estamos hablando, eso es lo que queremos. ¿Cómo se vería? Y Adelmi está conmigo también acá, aquí están a mi derecha, gracias a Dios. Y imagínense por un momento, ¿cómo se vería nuestro vecindario? Que en cada casa por lo menos hubieran 2 personas que creen que son hijos de Dios y que ellos oran por la economía, ellos oran por la educación, ellos oran en contra del abuso. ¿Cómo se vería eso? Que nos respetáramos, que nos amáramos como Cristo nos ama. Muchas personas estamos atorados en, ay, no, que así es la vida. No, pues, ni modo. Comentaba hoy en la mañana con mi amada Julieta, le decía, Julieta, tenemos que salir de esa mentalidad de yo me acomodo. Lo que quiera que sea, yo me acomodo. Oye, pero estás en la pobreza. Sí, pero ya Dios dirá. He oído eso. ¿Por qué? Porque nos falta confianza. Ya veo, Pastor Sebastián está levantando su manita. Adelante, Pastor Sebastián. Sí, hermano, mire qué bendición. Yo creo que esto es lo que nosotros debemos de orar muchísimo. Fíjese, pastor, que aquí está la hermana Nora, que ella sabe muy bien cuál es nuestro objetivo, levantar hombres y mujeres de Dios bajo un plan real. Fíjese, pastor, que creo que tenemos como 6 o 7 líderes, algunos 7 líderes, pero en realidad que hemos estado diciéndoles, por favor, empecemos a trabajar. Empiece a descubrir la Biblia y empiece a obedecer lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Mire que yo tuve una experiencia, creo que yo siempre bromeaba, pastor, todo el tiempo bromeaba. Yo me hacía disque ser cristiano y yo con mis compañeras de trabajo siempre bromeaba y le decía, ay, si no fuera cristiano, qué linda estás, qué rica estás. Así bromeaba. Sí, pero mire, permítame. Un día el Espíritu Santo me habló y me mostró que yo estaba violando una niña. Uy. Que estaba violando una niña y empecé, y por 8 días, a los 8 días yo me tiré al piso y le dije al Señor que qué era lo que me quería decir con violar una niña. Y me dijo, tú estás violando el ministerio que te he dado. No tienes que ser así. Y dije, a partir de esa fecha yo no volví a bromear. O sea, ¿cómo es en realidad ver la realidad que el Espíritu Santo está tomando a sus hijos, a sus hijas? Y aquí está la hermana Nora, como le vuelvo a repetir, hemos estado exigiendo tanto a mi esposa como a mi persona para poder que la gente tiene que despertar, tiene que quitarse la venda de los ojos, tiene que empezar a entender que es un hijo y que es una hija de Dios. Y estamos enseñándole a la gente que todos, mire que hay una señora que, bueno, ella decía no podía mucho hablar,
y hemos estado hablando con ella y el líder que lo está manejando le dice, mire, usted sí puede. Y el otro día se levantó y dio una enseñanza muy bonita y me llamó tanto la atención. O sea, cómo el Espíritu Santo quiere levantar a hombres y mujeres. Recuerde que en nuestro país nosotros hemos sido manejados prácticamente en Centroamérica, perdón, hemos sido manejados solo por una religión que no lo voy a decir, ¿verdad? Que en esa religión solo le dan una, como le dijera, como quien dice, le dan un libro y esto es lo que vas a predicar. Y tal vez solo 15 minutos o 20 minutos y salen corriendo de la iglesia. Y no es así, ¿verdad? A veces qué bonito es. Y creo que también hacia hay algunos ministerios evangélicos, por eso no crecen. Y en muchos ministerios solo el pastor, solo yo puedo predicar, nadie más puede predicar. Usted no puede predicar porque anda en pecado y todavía no le dice cuál es el pecado que anda haciendo. Y yo creo que eso es bien importante, pastor. Creo que vamos en la misma visión y la hermana Nora le puede contar lo que hemos estado exigiendo, pero en un nivel espiritual, ¿verdad? ¿Cómo entra un niño? ¿Cómo se le da tranquilo comida, verdad? Bien relajada y cómo tiene que crecer un niño, ya un niño adulto espiritual, ¿verdad? Sí. Ya tiene que ser diferente a como es un discípulo. Gracias, varón. Bien, ¿saben qué? Ahorita mismo, Pastor Leován, en unos momentos vamos a orar y nos gustaría escuchar de ti. Vamos a hacer una pequeña oración para romper ese espíritu de estupor, que era el que hablábamos con Julieta esta mañana. Romper ese espíritu de estupor del pueblo hispano en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, soltamos ahora la revelación de que somos hijos e hijas de Dios Altísimo, que somos reyes y sacerdotes, que tenemos un futuro brillante por delante. Rompemos ahora ese espíritu de estupor, ese espíritu de indiferencia, negligencia. Lo reprendemos en el nombre de Jesús de nuestras mentes, de nuestro cuerpo, de nuestra atmósfera, y declaramos que la iglesia de Cristo Jesús se levanta para estos últimos días. Padre, bendice a Latinoamérica, Señor, que tu Espíritu Santo lleve la realidad de que somos hijos e hijas de Dios Altísimo y recibimos tus promesas. Recibimos tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Aleluya. Este libro es una lectura necesaria para todos aquellos que deseen ir más allá de lo ordinario, más allá del estilo de vida cómodo que muchos buscan. Este libro, muchachos, nos va a equipar para la eternidad. Aleluya. Ahora mismo. Porque va junto con la palabra de Dios, gracias. Y es que, miren, muchachos, si ustedes no están hastiados de que les corten la electricidad en su pueblo, de que no nos permitan crecer a nuestros hijos, de que quieran ponernos esas cosas en los hombros, que nos estén contaminando el aire, el agua y la tierra, que no tengamos la libertad de viajar porque no tenemos los recursos. Debemos cansarnos ya de eso, porque ese no es el estilo de vida del reino de Dios. Así que ánimo, ¿ok? Voy a leer, permítame unos segundos, voy a hacer una pregunta a mis estimados oyentes que están en el estudio. Permíteme que aquí está mi esposa. Va a leer para nosotros acá esta nota y vamos a compartir un sueño que Dios nos dio, y este documento les vamos a dar copia, ¿ok? Adelante. El amor de Dios por el pueblo de habla hispana es inmenso y Dios nos quiere bendecir. Lo precioso es que Dios no ha cedido la libertad de elegir, nos ha cedido la libertad de elegir, que tantas bendiciones recibimos de Él. Dios te está invitando a participar en la reforma, la transformación y la manifestación de su reino aquí en la tierra.
y quiere comenzar con sus hijos de una forma individual. Gracias. Gracias. Thank you, mi amor. Y voy a compartir esto y por favor es nuestra oración de que lo recibamos. Comparto lo siguiente para quien tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo lo que está diciendo Dios a quienes tengan oídos para escuchar. Esta es una visión que yo tuve. En una visitación de Dios Padre a mí, a su servidor, Dios me dijo, yo Jehová quiero bendecir a mi pueblo de habla hispana, pero ellos me están deteniendo. Cuando yo escuché eso me entristecí sobremanera y me puse a llorar intensamente y le pregunté, pero ¿cómo es eso? ¿Qué pasa? Y en mí sentía un gran dolor en el pecho. Eran las 3 de la mañana. El Espíritu Santo continuó. Mi pueblo hispano continúa pidiendo dinero para la renta cuando yo quiero que tengan sus casas y terrenos propios. Me piden dinero para reparar la carcachita que tienen cuando yo quiero que tengan carros propios. Me piden dinero cuando se rehúsan a leer libros de personas que yo he inspirado a escribir. Las iglesias se rehúsan a apoyar a empresarios que yo les he enviado a su congregación. Mis hijos se distraen con las circunstancias. Me siguen pidiendo dinero, pero se rehúsan a aprender cómo funciona y cómo funcionan las riquezas. Y me dijo una vez más, mi pueblo me está deteniendo de bendecirlo. Yo muy impresionado, muy entristecido, llorando y aún en día me afecta mi corazón. Es un llorar, es un clamor de mi ser. Y no sabiendo qué decir, llorando, me atreví a balbucear, amado Padre, ten misericordia de tu pueblo hispano. ¿Qué puedo hacer por tu pueblo? Dios Padre me respondió, reedúcalos con la cultura del reino. Por eso es que tú estás aquí hoy. Por eso es que estamos aquí encerrados en un cuartito que no hay ni ventana donde circula el viento, el aire, pero aquí estamos. Estamos acá con el objeto de decirles, pueblo hispano, levántate, no te acomodes a lo ordinario. Si ganas 100 pesos, que solo te da para la comida, por favor, confía y esforcémonos para ganar 110, para ahorrar, para invertir. Tenemos muchos planes para el pueblo hispano, porque Dios tiene planes para el pueblo hispano. Para Cuba, ese pastor en Cuba, que no tiene ni siquiera para pagar su teléfono, porque no tiene datos suficientes. Sin embargo, él está aquí a través de WhatsApp. Está él escuchando esta transmisión, porque él dijo, yo quiero que me entrenen. Por eso es que nosotros nos esforzamos y casi no dormimos, ¿verdad, Jamie? A veces con Jamie estamos como, no hay tiempo para dormir, pastores. Esto es lo que Dios está haciendo, es tan emocionante. Así que escuchemos este mensaje. Esforcémonos, muchachos, por favor, les suplico. No nos acomodemos. No es que así soy yo, es que pues ya mi esposa me hizo esto y yo ya no la quiero. Olvídate de eso, papá. Olvídate de eso. Siento la presencia de Dios en mi corazón, en la compasión por nuestro pueblo hispano. Y ¿sabes qué, mi hermano? Mi esposa y yo no queríamos saber nada con el pueblo hispano. Pero estamos acá porque Dios nos ha llamado, porque Dios nos ha dicho, ustedes reedúquenlos con la cultura del reino. Y Dios nos ha dicho, ahí está Leoban,
y su esposa Ángela en Cuba. Ahí está Julieta y Carlos allá en Venezuela. Ahí está Jamie en Barranquilla. Y créame, muchachos, le damos la gloria a Dios. Una vez nosotros comenzamos a reenfocarnos y gracias a Dios por Jamie, por Pastor Sebastián, Julieta, que nos han mantenido en línea. Gracias a Dios por Pastor Pava, que me dijo una vez, no puedes renunciar a la red. Eso fue esa inspiración de Dios, no puedes renunciar. Pero es que no me siento, no le des cabida solo a tus sentimientos. Me corrigió. Dije, está bien. Ese es nuestro mensaje para hoy. Y este material está disponible para ustedes, se los vamos a mandar. Le quiero dar, si me permiten unos segundos, Pastor Leovan, ¿qué opinas de lo que estamos compartiendo el día de hoy, Pastor? Es una bendición para mí, para mi esposa. He estado escuchando y yo sé que Dios tiene planes, tiene un propósito especial. Dios quiere marcar la diferencia con hijos. Ustedes decían discípulos, decían tenemos que saber que somos hijos. Y también decían algo que tristemente la visión, aunque Ay, qué pena, se corta, Leovan. el Señor le dio de la manera que lo habló, Ay, qué pena, sí. como hijo de Dios, una de las cosas que tenía, como hijo de Dios, y la Biblia dice que somos, embajadores del reino de los cielos, y un embajador es un representante, un embajador es un representante en todas las áreas, en todas las circunstancias. Y como hijos, somos hijos de Dios, tenemos un padre que para nosotros como hijos, literalmente, hay que ser crítico y autocrítico. A veces le digo, tenemos que ser crítico y autocrítico. Cometemos un error, tenemos que reconocerlo primero delante de Dios. Y nosotros limitamos. Usted decía algo, pastor, que a veces tenemos el conformismo. Ya no me conformo con esto. Ya, entonces, al pensar de esa manera, también para Dios como que no pueden. Y no, pero en una ocasión yo di una predica. Perdona, te cortas un poco. Ya se desconecta. Déjame pedir que Muy bien. En lo que se reconecta a nuestro hermano, pues vamos a pedirle que nos escriba un texto para que así yo se lo leo a ustedes, ¿ok? Muy bien, sus impresiones de lo que leímos, de lo que Dios está haciendo con usted. No sé, déjame ver, Pastora Julieta, ¿quiere compartir algo, varona? Sí, estaba escuchando atentamente estos temas y de verdad que gracias a Dios que mi esposo tiene una visión clara de lo que le está compartiendo a la gente, de a dónde los quiere llevar y qué es lo que él espera como resultado de insistirles quiénes son en Cristo, de insistirles que tienen el poder, lo tenemos todo con Él, que no podemos lamentarnos, que no podemos decaer, que no podemos desanimarnos, porque si lo hacemos, le estamos dando cabida al enemigo que lo haga, sino que tenemos que levantarnos como hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, levantarnos con la cabeza bien alto, levantarnos en lo que somos para Él, somos amados, somos valiosos, somos especiales, Dios nos ama a pesar de todo, a veces nosotros
los seres humanos o nosotros los hijos de Dios, muchas personas quedan mirando que no se perdonan o el pecado que está en ellos, pero Dios no nos ve así, Dios nos ve de otra manera, Dios no nos ve derrotados, Dios no nos ve mal, Dios nos ve como esos gigantes que estamos con Él y que podemos vencer y romper muchas barreras y muchas cosas, porque si estamos con Él, todo lo podemos en Él. Muy bien, gracias. Aquí tenemos con nosotros, gracias Julieta, sí, sigamos Bueno. en esa empresa. Tenemos también con nosotros a Irene Landeros y nos gustaría que nos diera sus comentarios también, ¿ok? Aquí está Irene. Ven, Irene. No, sí, para escuchar. Adelante. Gracias, pastor. Permíteme que está en mute. Ujú. Ahí está, dale. Bien. Bendiciones para todos mis hermanos. Es un privilegio estar aquí. Estoy tocada por el Señor porque la presencia del Señor está aquí, fuerte. El Señor me recordó el tiempo. Quiero compartir acerca de lo que Pastor Armando está hablando. Me recordó el tiempo que llegué a un hogar, pero no nada más a uno. Llegué en muchos lugares hablando de cómo el Señor quería bendecirnos en las maneras que Él quería ver a su pueblo. Y me recordó en una ocasión en donde el Señor me dijo bien claro, yo lo quiero hacer. Yo quiero bendecirlo, yo quiero sanarlo, yo quiero restaurarlo, me decía, pero ellos no quieren. Y entonces le pregunté yo, Señor, ¿por qué? Me dijo, por falta de incredulidad. Y ese es un pecado, mis hermanos. Ese es un pecado. Por la incredulidad. Cuando el Señor Jesucristo, y entonces me pasó, porque me bajaba, así inmediatamente me bajó y me recordó bien claramente cuando derramé mis lágrimas porque yo los podía ver, unos en el teléfono, estaba dando la enseñanza y por más que yo había clamado y había ayunado para que ellos recibieran aquel mensaje, no. Entonces le dije, Señor, ¿por qué? Me dijo, porque lo mismo hicieron conmigo cuando él pasó por Israel, en su misma tierra, no pudo hacer los milagros. Y me dijo, no es necesario pecar, me dijo, olvídate de todos los pecados en este momento, me lo dijo. No creen en mí, no creen en que los quiero bendecir en este tiempo. Gloria al Señor. Le doy el lugar a Pastor, les dejo esa reflexión, pero primeramente el Señor me habló a mí. Ahorita que yo estaba sentada ahí, me hizo recordar y me habló a mí. ¿Qué esperas para decirle a mi pueblo? ¿Qué esperas para pararte y decirles todas las riquezas que les he dado y que no tengan miedo, que posean lo que les he dado sin temor? ¿Qué esperas para pararte a decirles? No necesitamos nada más que la presencia del Señor, mis hermanos. Y bueno, la gloria sea al Señor porque puso a Pastor Armando en este lugar. Y le voy a decir, se me dio una profecía antes, pero yo nunca me esperé que fuera a venir cuando le pedí esa puerta abierta al Señor para bendición de todo este pueblo que yo clamaba y que seguiré clamando, pero en su momento estuve parada ahí clamando y mirando la pobreza, clamando y mirando las ofrendas, y yo le decía, Señor, bendícelos y bendícelos. Llegó un momento que me daban los sobres a mí, yo decía, Señor, pero tú eres el que bendices. ¿Quién abre los ojos? ¿Quién viene a abrirle los ojos y a decirles que no soy yo, que no es el pastor, que no es el hermano, que no es la hermana? Señor, ayúdame a hacerles ver que eres tú. Y la gloria y la honra sea al Señor porque Pastor Armando llega a mi vida. Y si se da cuenta, él viene y le habla del Señor, del proveedor nuestro, que es el Señor. Yo solamente, dice él, yo solamente soy un enviado para abrirle los ojos a aquellos que no los han tenido abiertos todavía a las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Mis hermanos, les amo en el amor de Cristo. Si algo les sirvió esta palabra, caminemos en el Señor. No están solos. Y démosle gloria al Señor por Pastor Armando. Amén. Gracias, Pastor. Gracias por el privilegio. Amén. Vamos entonces a hacer una oración. Luego dejamos de grabar, pero vamos a dar unos minutos para el comentario. ¿De acuerdo? Vamos a orar en unos segundos. Thank you, Lord.
Vamos a romper ese espíritu de incredulidad de mí, sobre mi esposa. Rompemos ese espíritu de incredulidad de cada uno de nosotros ahora en el nombre de Jesús. Rompemos ese espíritu de incredulidad. Rompemos ese espíritu de mentalidad de pobreza. Y soltamos ahora paz, fe, fe. La fe de Dios. La fe de Dios. Que se vaya todo En temor. el nombre de Jesús. Amado Dios. Gracias, Señor Para que Jesús. esté en el Gracias, nombre de Padre. Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, Padre. Amén. Hasta todo Señor, el rincón de la recibimos tus bendiciones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Permíteme dejar de grabar. Gracias por estar con nosotros en Iglesia Virtual Internacional, la red.